Más de 400 víctimas, más de 3 departamentos recorridos y desde el seno de una familia humilde hasta los barrotes de una prisión. Esta es la historia de Julio Garavito. Garavito nació en Génova, Colombia. Es el mayor de 7 hermanos y nunca tuvo una infancia feliz. Desde muy pequeño comenzó a sufrir los abusos físicos que su padre alcohólico le propinaba a toda su familia. Con tan solo 12 años de edad, un amigo de su padre empieza a abusar sexualmente de él frecuentemente. También lo torturaba quemándolo con velas y mordiéndolo en sus genitales. Estos abusos se prolongaron durante 2 años hasta que la familia se mudó a Trujillo. Habiendo vivido todos estos trastornos, la mente de Garavito estaba demasiado confundida y con 15 años comienza a sentirse atraído por los niños. A esta edad, intenta abusar de un niño en una estación de tren. Afortunadamente, fue descubierto por un oficial, el cual lo detiene. Su padre, tras este incidente, expulsó a Garavito de su casa y nunca más regresó. Así que con tan solo 15 años, Garavito se vio en la calle sin dinero, ni trabajo ni familia. Debido a esto, se volvió alcohólico. Con 18 años, pagaba a niños en exclusión social y muy pobres para abusar de ellos sexualmente. Como era un ferviente católico, luego se castigaba a sí mismo por ello. Debido a su alcoholismo y a su temperamento, era incapaz de mantener un trabajo estable. A finales de los 80, Garavito comienza a raptar niños para abusar sexualmente de ellos, pero no solo eso, sino que también comienza a torturarlos tal y como le hicieron a él. Abusó y torturó a más de 200 niños antes de matar al primero. Era un nómada y una persona muy camaleónica. Frecuentemente se hacía pasar por sacerdote, mendigo o hasta brujo, engañando a la gente con beneficencias que no existían. Era demasiado astuto. En Jamundí, en 1992, observó a un menor que jugaba solo y decidió ir a comprar su kit asesino: una cuerda, un cuchillo, varias cajetillas de tabaco y una botella de brandy barato. Estos ítems son importantes porque estarían presentes en varias escenas del crimen. Se acercó al menor y ofreciéndole dinero se lo llevó a una zona apartada. Empezó a violar y a torturar al pequeño, pero esta vez decidió hacer algo más y apuñaló al niño hasta la muerte. Es entonces cuando sintió una sensación de inmenso placer. Ya no hubo retorno. Con el tiempo comenzó a mancillar también los cadáveres de los niños, les cortaba los genitales y los introducía en sus bocas. Muchas veces les cortaba también las cabezas, las dejaba apartadas de sus cuerpos. Era un sádico completo. También varió la forma de matar, siempre usaba un cuchillo o un machete, pero si al principio los mataba rápido, más adelante aprendió a jugar largo y tendido con sus víctimas y empezó a alargarles la agonía, abriéndolos en canal o acuchillándolos en zonas no vitales. La policía iba a ciegas completamente y la teoría del asesino en serie ni siquiera se la planteaba, pero no fue hasta 1998 cuando el caso se volvió internacional, pues el descubrimiento de 2 cementerios de niños con más de 13 cadáveres alertó a las instituciones mundiales. Amnistía Internacional, la ONU y el Parlamento Europeo enviaron misiones para seguir el caso. La mayoría de cadáveres eran solo restos óseos, pues las condiciones medioambientales de la selva, los animales salvajes y los insectos deterioraron los cuerpos muy rápidamente. A la policía le seguía pareciendo inviable la posibilidad de un solo asesino en serie, por la cantidad de víctimas, pero eso cambió cuando pusieron al frente a un detective de homicidios, Aldemar Durán, el cual sí creía que se trataba de un solo hombre. Un hallazgo importante sucedió el 3 de febrero de 1999 en Palmira. Garavito acababa de matar a otro niño y borracho se había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo, junto al cadáver en unos matorrales. El cigarro prendió la maleza y se inició un incendio. Garavito se despertó, pero las llamas le quemaron gran parte del cuerpo. Tuvo que salir corriendo dejando varias de sus pertenencias, entre ellos los zapatos y sus gafas. Tuvo que caminar 6 horas hasta la farmacia más cercana donde le prestaron asistencia médica. Al principio pensaron que el incendio fue provocado para eliminar pruebas, pero luego de ver pertenencias del asesino en el lugar de los hechos, se dieron cuenta de que era un accidente. Pensaron que posiblemente había resultado herido por las quemaduras. Encontraron en sus gafas una afección que databa de que la edad del asesino era de más o menos 42 años. Sus zapatos también arrojaron gran información, pues el derecho estaba más desgastado de una forma muy particular, lo que significaba que el asesino cojeaba de esa pierna, y debido al número de pie debía medir entre 1,62 y 1,67 centímetros de estatura. Arrojaron todos estos nuevos hallazgos a la base de datos de criminales sexuales, que al principio eran más de 10.000, y terminaron reduciendo la lista a tan solo 25 nombres, entre ellos el de Julio Garavito, ya que anteriormente había sido arrestado. Garavito fue arrestado
años atrás por el asesinato de un niño del que efectivamente era culpable, pero por falta de pruebas fue puesto en libertad. Cojeaba debido a que en una ocasión, escapando de la policía tras la violación de un niño, se quebró la pierna. El detective Durán pensaba que de esos 25, Garavito era el culpable, así que fue a la casa de una de las hermanas de Garavito y esta le dijo que le había visitado hacía tan solo unos días y que le había dejado una maleta, así que comprobó lo que había en su interior. Descubrió varios recortes de periódicos referentes a sus crímenes, lubricante, varios tickets de bus que coincidían con el lugar y la fecha de varios crímenes, carnés de colegios de varias de las víctimas. Ahora solo faltaba encontrarlo. Paralelamente, un niño fue rescatado por un chatarrero de las manos de Garavito, el cual estaba abusando de él. Juntos fueron a la policía y denunciaron los hechos. La policía regresó con el niño al lugar y por el camino, andando por la carretera, vieron a Garavito. Al principio se identificó con un nombre falso, pero luego cotejaron sus fotos con las de su anterior arresto y se dieron cuenta de que era Garavito. Al comienzo, se le atribuyeron 118 casos, pero él confesó 142. Tenía una libreta donde iba anotando con rayas todas sus víctimas y también tenía varios calendarios donde anotaba nombres y fechas y lugares de los asesinatos. Dio información sobre cadáveres que aún seguían sin encontrar. Finalmente, le atribuyeron 162 asesinatos, pero solo 138 fueron judicializados por falta de pruebas. La cifra se aumentó oficialmente a 192, aunque una vez en prisión confesó que superaba con creces los 200 asesinatos en tan solo 6 años y medio. Las condenas sumaron 1853 años, pero gracias a la ley de unificación de penas que dice que cuando un reo está condenado por múltiples crímenes, el más grave es por el que será acusado. Entonces, fue condenado a solo 40 años. De esos 40 años por haber cooperado con la policía en la identificación y hallazgo de otros cadáveres, por su buen comportamiento y por haber iniciado estudios dentro del penal, le rebajaron la pena a casi la mitad. No solo eso, sino que Garavito cuenta con múltiples beneficios carcelarios debido a sus crímenes. No comparte módulo con otros criminales, está protegido, se le habilitó un almacén muy luminoso y espacioso como celda y biblioteca personal. Ha otorgado algunas entrevistas televisadas en las que su narcisismo sale a flote, pues asegura que cuando salga de la cárcel quiere ser congresista y abogar por los derechos de los niños. En 2023 probablemente salga en libertad con 68 años de edad. Actualmente tienen un almacén lleno de pruebas y muchas evidencias con restos óseos para evitar de que Garavito salga en 2023 abriéndole nuevamente casos en su contra. Aún siguen identificando y entregando los restos óseos a las familias afectadas. Y esta es la historia de Julio Garavito, la sádica historia de Julio Garavito. Si quieres más contenido similar, sígueme en todas mis redes sociales. Muchas gracias.